XHOLA. Mi nombre es Allan Affleck y esta semana vamos a hablar sobre testimonio y la cuestión de si hay que creer, y bajo qué circunstancias, lo que otras personas nos dicen. Vamos a hablar sobre esto del modo como las personas abordaron el tema en la época de la Ilustración. La Ilustración es un término que los historiadores usan para hablar del período de la historia intelectual europea entre aproximadamente 1700 y 1800. ¿Qué es lo característico de la Ilustración? Hay quienes dirían que es la razón, la democracia liberal, la ciencia. Todas estas van al alza. Religión y monarquía pierden popularidad. Esta semana quiero hablar de una idea o virtud que los filósofos contemporáneos llaman autonomía intelectual. Quiero hablar de cómo esta noción de autonomía intelectual afecta el pensamiento de algunos de los grandes nombres de la Ilustración, en particular, de dos grandes figuras de la Ilustración escocesa, David Hume y Thomas Reid. Hume vivió y trabajó en Edimburgo, Escocia la mayor parte de su vida. Es famoso por su desarrollo de un sistema filosófico naturalista completo. Por naturalista me refiero a un sistema que en ninguna parte necesita de Dios para explicar las cosas. Fue uno de los primeros filósofos en tener mucho que decir sobre muchas áreas de la filosofía sin hacer un llamado a lo sobrenatural. Es muy conocido por sus vigorosas críticas de la religión, aunque tenía que mantenerlas en silencio. En la Escocia del siglo XVIII no podías realmente ser muy duro con tus críticas de la religión. Quiero hablar sobre el ensayo sobre milagros, de Hume. Es un capítulo de su libro titulado Investigación sobre el entendimiento humano, que se publicó en 1748. La conclusión de Hume en la sección sobre milagros es que tú nunca deberías creer en un milagro basándote en el testimonio. Para ver por qué llegó a esa conclusión necesitamos determinar dos cosas. ¿Qué quiere decir con testimonio? ¿Qué quiere decir con milagro? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es testimonio? Los filósofos usan la palabra testimonio para referirse a una situación en la que tú crees en algo basado en lo que alguien más afirma, ya sea de forma verbal o escrita. O sea, alguien más te dice algo y tú lo crees. Lees lo que alguien más escribió y tú lo crees. Esos son ejemplos de testimonios. Hume y otros filósofos que hablan de testimonio hacen hincapié en que muchísimo de lo que creemos se basa en el testimonio de otros. En su ensayo sobre milagros, Hume dice, no hay clase de razonamiento más común, más útil y más necesaria a la vida humana que aquella que se deriva del testimonio de los hombres. Para tener una idea de lo que Hume dice, piensa en una ciudad que jamás has visitado antes, una ciudad que no conoces. Tienes creencias sobre esa ciudad, creencias sobre quienes viven ahí, sobre su población, sobre cómo es. Todas esas creencias se basan en testimonio, en creer lo que otros que han estado ahí te dicen, en creer lo que dice el periódico o Wikipedia sobre esa ciudad. Cosas así. Todas esas creencias se basan en el testimonio. Hume y otros filósofos que escriben sobre el testimonio dirán que el testimonio es una fuente realmente importante de creencias para criaturas como nosotros. La gran suposición que Hume hace sobre el testimonio en su ensayo sobre los milagros es que para creer un testimonio debes tener evidencia de que la persona que habla o escribe está en lo correcto. Necesitas evidencia de la fiabilidad de la persona que está testificando. Él cree que esta suposición se desprende de la aparentemente inofensiva suposición que los filósofos llaman evidencialismo. Para un sabio la creencia es proporcional a la evidencia. Hume cree que esto es tan válido cuando se trata de confiar en el testimonio de alguien más como en cualquier otra situación. Algo que supone es que si vas a confiar en el testimonio de alguien, necesitas evidencia de que es confiable o de que es probable que esté en lo correcto. Y si vas a confiar en el testimonio de la gente en general,
Necesitas evidencia de que la gente por lo general está en lo correcto o de que es confiable. Puedes ver por qué el principio evidencialista es verdadero si piensas en casos en los que alguien testifica sobre algo inusual. Él dice que el crédito que damos al testimonio admite una disminución, mayor o menor, en proporción a qué tan común es el hecho. Imagina que vas a un café y pides una taza de café. El mesero te dice que no hay café, que la máquina para hacer el café se descompuso la noche anterior. En ese caso es probable que creas lo que el mesero dice y que confíes en su testimonio. Ahora imagina la misma situación. Vas a un café, pides una taza de café y el mesero te dice que no hay porque unos extraterrestres se robaron todo el café la noche anterior. En ese caso es probable que no creas tan fácilmente lo que el mesero dice. Es probable que estés dudoso y escéptico de que el mesero esté diciendo la verdad. O tal vez el mesero es sincero pero por alguna razón se equivoca. Hay muchas formas en que alguien puede errar en su testimonio. Es probable que este sea uno de esos casos. Eso es lo que Hume dice sobre el testimonio. Ahora, ¿qué dice de los milagros? ¿Qué es un milagro? Él lo define como una violación de las leyes de la naturaleza, algo que nunca antes ha pasado en el curso común de la naturaleza. O sea, un milagro es una excepción de una regularidad previamente sin excepciones. Es algo que nunca ha pasado antes. Por ejemplo, alguien que resucita. Esto es algo que nunca ha pasado antes. Ese es el ejemplo paradigmático de un milagro para Hume. Con esta definición de milagro y con la suposición sobre el testimonio, podemos ver por qué Hume concluye que nunca debes creer que un milagro ha ocurrido con base en el testimonio. Así articula su argumento en el ensayo sobre milagros. Ningún testimonio es suficiente para establecer un milagro, a menos que el testimonio sea tal que su falsedad sería aún más milagrosa que el hecho que busca establecer. Esta es otra forma de describir la suposición de que solo debes confiar en un testimonio cuando haya evidencia de que quien testifica puede estar en lo correcto. Es otra forma de decir que mientras más inusual sea el caso testificado, menos confianza hay que dar al testimonio. Piensa de nuevo en el caso del mesero del café. La razón por la que te inclinas a no creer su historia es porque es más probable que el mesero esté equivocado a que sea verdad que los extraterrestres se robaron el café. Ahora supón que alguien afirma que ocurrió un milagro, por ejemplo, que alguien resucitó. Hume piensa que hay que tratarlo como cualquier otro caso y preguntar si es más probable que la persona esté equivocada o que alguien haya resucitado. Así como lo dice, ¿qué es más milagroso? Que alguien haya resucitado o que el mesero esté equivocado por algún motivo. Bueno, recuerda la definición que Hume nos dio. Un milagro es una excepción a una regularidad previamente sin excepciones. Tenemos todo tipo de evidencia en este caso para decir que el caso es muy poco probable. En el caso de la resurrección, eso nunca ha pasado antes. Es muy poco probable porque tenemos todo tipo de evidencia experimental de que eso no sucede. Pero, tenemos una premisa más para ver cómo Hume llega a su conclusión. Es una suposición inocua. La gente a menudo se equivoca al testificar. Las personas dicen ciertas cosas que son falsas. Hay ciertas cosas que son falsas porque dicen con sinceridad lo que creen pero se equivocan. Y hay veces que ciertas cosas son falsas intencionalmente como cuando mienten, bromean o motivos similares. Así que tenemos mucha evidencia de que los milagros son poco probables. No tenemos mucha evidencia de que el falso testimonio es poco probable. De hecho, tenemos evidencia de que el falso testimonio es muy común. Podemos usar estas tres partes, la suposición del testimonio, la definición de milagro y la premisa sobre la poca fiabilidad del testimonio humano, para ver cómo Hume llega a su conclusión.
La primera suposición que hace es que solo debes confiar en el testimonio cuando tengas evidencia que es probable que quien testifica esté en lo correcto. La segunda suposición que hace es que un milagro es una excepción a una regularidad previamente sin excepción. En otras palabras, que es algo muy poco probable. Y la tercera suposición que hace es que la gente a menudo afirma falsedades. El falso testimonio no es tan raro. Con esas tres partes él concluye que nunca debes creer en un milagro con base en el testimonio. Para resumir, imagina que alguien afirma que alguien ha resucitado. Tenemos muchísima evidencia de que eso es muy poco probable. No tenemos mucha evidencia de que quien testifica se equivoca por algún motivo u otro, pero sabemos que la gente a menudo se equivoca en sus afirmaciones por todo tipo de razones. Parece que este caso es exactamente igual al caso del mesero. No debemos creer el testimonio porque es más probable que la persona que testifica se equivoque a que el caso de su testimonio realmente haya sucedido. Por eso Hume concluye que nunca debes creer en un milagro con base en el testimonio.